Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les venía diciendo, en la sesión de hoy vamos a trabajar medidas de variabilidad. La semana pasada y las últimas 2 o 3 clases hemos trabajado muy enfocados en caracterizar, describir la tendencia de un conjunto de datos. En particular, trabajamos con el promedio o media aritmética, trabajamos con la mediana, trabajamos con la moda. Esas medidas eran las medidas, digamos, básicas para caracterizar el centro, la centralidad de un conjunto de datos. Y aprendimos a trabajar con los percentiles para, digamos, caracterizar cualquier posición del conjunto de datos. Entonces, ese es un aspecto de una de las variables cuantitativas, pero no es el único. Hoy y digamos tal vez la próxima clase un poco, vamos a trabajar con la variabilidad del conjunto de datos. Entonces, ahorita, ¿cuál es el objetivo grande eh, que queremos hacer? Lo que queremos hacer es describir qué tan dispersos, qué tan volátiles, qué tan parecidos o qué tan diferentes, qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son un conjunto de valores. Estas medidas que vamos a trabajar son medidas demasiado, digamos, comunes, típicas, usuales. Así que tenemos que, así como el promedio, digamos, como todo profesional debe saber que es un promedio, todo profesional debe saber que es un percentil, todo profesional tiene que saber que es una mediana. Lo mismo aquí con estas medidas, son medidas que se utilizan todo el tiempo, así que usted tiene que tener un manejo muy adecuado de ellas. Y, y son medidas muy importantes, son indispensables porque cuando uno analiza una base de datos, si uno reportara únicamente la centralidad de los datos, digamos que uno podría potencialmente engañar a alguien porque una cosa es decir que yo tengo promedio 3. Supongamos que alguien, un estudiante tiene promedio 3, pero sus notas son, digamos, 2,9, 3,1, todo concentradito alrededor del 3. Pero otra cosa es decir, tengo promedio 3, pero en unos parciales saqué 5 y en otros 0. Entonces, siempre es importante, además de reportar la centralidad de los datos, reportar qué tan homogéneos o heterogéneos son. Y vamos a estudiar estas medidas. Vamos a estudiar el rango, que ya usted lo conoce, el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esas son las medidas con las que vamos a trabajar en este módulo y son las medidas que, repito, todo profesional tiene que saber muy bien para describir cualquier conjunto de datos. Bueno, entonces, al igual que con las medidas de tendencia, pues vamos a claramente describir con toda precisión los conceptos relacionados con la variabilidad, como qué son las medidas de variabilidad, cómo interpretarlas y cómo usarlas. Entonces, igual que con las medidas de tendencia, no sirve de nada poderlas calcular y que R o cualquier software a usted le diga cuánto es el valor si usted no sabe qué significa ese valor. O no sirve de nada que usted no sepa qué medida utilizar en un momento dado, ¿no? Es como la mediana y la media. Son medidas de tendencia central, pero cada una tiene sus fortalezas, cada una tiene sus características, así, lo mismo aquí. Entonces, esos son los objetivos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, Hay algunas medidas eh, como el rango, por ejemplo, em, que usted ya trabajó antes cuando hicimos la categorización de las variables cuantitativas continuas. Recuerde cuando estábamos haciendo el histograma, cuando estábamos describiendo el algoritmo para categorizar una variable, para hacer la tabla de frecuencias. De las primeras cosas que hacíamos después de saber cuántos individuos íbamos a, intervalos, cuántas categorías íbamos a construir, es calcular el rango. El rango, como yo le decía en ese momento, o recorrido también, se define simplemente como la diferencia entre el máximo y el mínimo.
Y claramente, de alguna manera, es una medida de dispersión porque entre más pequeñito sea el rango, entre más pequeña sea la distancia entre el mínimo y el máximo, pues los datos de alguna forma son más homogéneos. Claro, si la distancia entre el mínimo y el máximo es pequeñita, entonces quiere decir que los datos tienden a estar más juntos, ¿no? Si el rango se incrementa, es porque los datos empiezan a dispersarse. O sea que el grado de dispersión de un conjunto de datos respecto al rango es directamente proporcional. Entre más grande sea el rango, es porque hay más dispersión en el conjunto de datos. Y simplemente es el máximo y el mínimo, es la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Entre mayor sea el rango, es porque hay mayor dispersión, mayor heterogeneidad. Los datos están más dispersos. Em, ¿Cómo el rango, usted ve la fórmula ahí, máximo menos el mínimo, depende del mínimo y el máximo, claramente? Pues esa es una medida que es muy sensible a valores extremos. ¿Y por qué? Porque si usted agregara un valor muy grande o muy pequeño a la base de datos, pues como el rango se basa en la magnitud del máximo y del mínimo, pues si usted agregara valores muy grandes o muy pequeños, pues el rango inmediatamente se afecta muchísimo. Eh, y observe que, además, esto es una característica que no he dicho, pero es evidente, es que el, el rango, como usted coge el dato más grande y le resta el dato más pequeño, pues esa distancia está dada en exactamente las mismas unidades de la variable de estudio. O sea que si usted está trabajando en kilogramos, pues su rango está dado en kilogramos. Si usted está trabajando en grados centígrados, pues su rango está en grados centígrados. Entonces, de alguna manera aquí usted necesita una variable por lo menos medida en escala de intervalo para que hagan sentido las nociones de distancia. Y recuerde siempre que las unidades de medición son exactamente las mismas unidades de medición de la variable. Ahora, el rango en sí mismo tiene un problemita, una característica que lo hace de pronto un poco, digamos, poco informativo, y es que, claro, yo estoy diciendo cuál es la distancia entre el mínimo y el máximo, pero no estoy caracterizando de ninguna manera qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son los datos respecto a alguna medida de tendencia central, respecto a dónde se acumulan los datos. Eso es un aspecto muy importante, pues porque, como ya aprendimos la semana pasada, nosotros aprendemos a describir la tendencia de los datos. Ahora lo que yo quisiera saber es qué tan dispersos están los datos respecto a esa tendencia, respecto al promedio, por ejemplo. Entonces, fíjese que el rango simplemente es la distancia entre el mínimo y el máximo, así que no hay como una cuantificación directa de la dispersión respecto a ninguna medida de tendencia. Entonces, por eso el rango a veces simplemente se menciona y ya, como que es para darse una idea de qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos. Entonces, primer mensaje, el rango es directamente proporcional al grado de dispersión de los datos. Entre más grande sea el rango, más grande es la dispersión, más heterogéneos son los datos. Está en las mismas unidades de medición y no está relacionado directamente con ninguna medida de tendencia central. Bueno, entonces aquí simplemente como por ilustrar hay un primer ejemplo, simplemente por ilustrar hay un primer ejemplo para ver cómo interpretar el rango. Eh, um, y en este ejemplo estamos trabajando con una variable cuantitativa de tipo continuo, porque estamos trabajando en minutos, pilas, en minutos, no en minutos cumplidos, ¿no? En minutos, relacionada con la variable ejecución de una tarea, ¿no? Entonces, la variable, la característica de interés es el tiempo que demora un individuo en realizar una tarea determinada, puede ser en una línea de producción, por ejemplo, o en cualquier otro contexto. Y uno simplemente mide
con efectos de, por ejemplo, acreditación o de control de calidad o, bueno, cualquier contexto, uno simplemente mide el tiempo que se demoran los individuos en una tarea en específico. Eh, um, entonces, tenemos dos conjuntos de datos, dos empresas diferentes, las vamos a comparar en términos de esa característica. Y mire que tenemos para ambos grupos, para ambas muestras, cierta cantidad de observaciones. Entonces, en este caso es un caso muy sencillo, de alguna manera como que los datos son muy chiquitos. Tenemos 2, 4, 6, 7 datos en cada empresa. eh, y en cada individuo simplemente mido el tiempo que se demoran en ejecutar la tarea. Vamos a ver cuál de las dos, dónde hay más eficiencia. Vamos a ver dónde hay mayor, digamos, demoras o mayores o menores demoras. Vamos a ver dónde hay mayor heterogeneidad o homogeneidad respecto a los tiempos. Entonces, pues de alguna forma, nuestra primera herramienta es el rango. Usted coge el mínimo, coge el máximo en ambos conjuntos de datos y hace la diferencia. En la primera empresa, el rango me dio de 5.3 minutos, ¿no? Minutos, 5 minutos y medio casi. En la segunda le dio de 12.2. Entonces, claramente, en la primera empresa, los individuos, por lo menos únicamente basados en el rango, porque no hemos calculado ninguna otra medida, por lo menos en el rango, la primera empresa parece ser más eficiente, ¿no? Como que los tiempos son menos dispersos, los tiempos son más, de alguna forma, homogéneos, pero ojo, solamente estoy pensando en el rango, todavía no he calculado ninguna otra medida, ni de tendencia, ni de variabilidad. Entonces, basados en el rango, intuimos que, vamos a ver si es cierto o no, en la primera empresa los empleados son más eficientes. ¿Por qué? Porque la variabilidad a la hora de ejecutar la tarea es menor. Los tiempos de ejecución son más homogéneos. ¿Por qué? Porque el rango me da apenas de 5 minutos y medio más o menos, mientras que en la segunda es más del doble, ¿no? Más del doble. Bueno, eh, pensando en el rango, el mínimo menos el máximo menos el mínimo, perdón, muy fácil, es una resta aritméticamente, usted lo puede hacer, digamos, a mano inclusive, pero hay una complejidad y es que entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues con 7 daticos usted no lo nota mucho, pues porque con 7 daticos, pues ver cuál es el mínimo y ver cuál es el máximo es muy fácil. Pero si usted en lugar de 7 daticos tiene 1000, pues ahí usted no se va a poner a mirar a mano cómo es que lo hace, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no lo vamos a hacer en R ya, porque ya de alguna manera tenemos cierta experiencia, así que simplemente le voy a mostrar el código y los resultados. Entonces, si importáramos los datos en R, lo primero que usted tiene que saber es que esta es una importación manual. Aquí importamos los datos de manera manual por medio de una concatenación. Aquí le puse X1 y X2 como usted hubiera podido poner empresa 1 y empresa 2 o el nombre que usted quiera. Y por medio de la concatenación, usted introdujo los datos en el sistema. Ahorita vamos a hacer un ejemplo importando los datos, eso no lo hemos hecho antes, así que sería otra forma de hacerlo, pero pues como tenemos los daticos chiquitos, pues hacerlo así uno por uno, pues vale la pena hacerlo. Y el rango está utilizando dos rutinas que nosotros ya habíamos visto antes, la rutina max y la rutina min. Entonces, bueno, ahí está, 5.3 y 12.2. Otra manera de hacerlo, que da exactamente los mismos resultados, es utilizando la función range. Esta función range lo que hace es calcular el rango evidentemente, pero únicamente identifica el mínimo y el máximo, es decir, no calcula la diferencia. Por eso es que tuve que introducir esta función diff. Me explico. Permítame, lo hago así supremamente rápido en R. Voy a abrir aquí la aplicación. Es como para que no me quede el discurso cortado y usted sepa exactamente a lo que me refiero.
Entonces, como de costumbre, abro la aplicación, le voy a dar mucho zoom para que usted pueda ver bien. Creo que aquí ya estamos, perfecto. Si tiene problemas viendo, no olvide interrumpirme. Voy a abrir aquí un nuevo script. Ajá, aquí está perfecto. Y lo único que voy a hacer simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo es importar los datos de la primera empresa. Solamente los primeros. Copiar. Aquí los pego, empresa número 1, aquí está, nada raro, lo voy a ejecutar como de costumbre, sombreo y aquí run, si usted quiere control enter también. Voy a borrar aquí la consola para que todo se vea lindo. Y bueno, decíamos ya que el rango era el mínimo, el máximo menos el mínimo, eso ya lo hicimos, perfecto. Ahí no hay nada nuevo porque ya lo habíamos trabajado cuando hicimos la categorización de las variables. 5.3, perfecto. Lo que quería mostrarle era esta otra forma de hacerlo, con la función range anidada en un diff. Entonces, mire, si usted ejecutara únicamente lo que está por dentro del diff, o sea, si usted únicamente ejecutara el range, mire lo que va a pasar. Esto era lo que quería mostrarle. Le aparece el mínimo y el máximo únicamente. O sea que este diff lo que hace es coger la diferencia entre los dos extremos. Entonces, si usted quiere, simplemente puede usar range y eso le dice el mínimo y el máximo, lo cual es muy efectivo. Si usted tiene en lugar de 7 datos, tiene 70 o tiene 7000. Cuando usted haga el próximo parcial, si yo le doy una base de 7000 datos, obviamente el código es exactamente el mismo, usted no tiene que hacer nada a mano. Y lo que hace diff es simplemente, lo voy a ejecutar, hacer la diferencia entre los dos extremos, el mayor menos el menor. Entonces es otra manera de hacer exactamente lo mismo. O sea que usted elige lo que le parezca más fácil. Si le gusta más la primera opción, la primera, si le gusta más la segunda, la segunda. Mire que no guardamos el resultado, solamente lo estamos visualizando en pantalla. Si lo quiere guardar por algún motivo, lo puede guardar. Bueno, entonces, de este ejemplo, ¿qué quiero que usted salve? Primero, que tiene dos maneras de hacer el cómputo. Segundo, que las unidades de medición del rango en ambos conjuntos de datos son minutos. Y tercero, que únicamente basado en el rango, se observa que el recorrido de los tiempos de la segunda empresa es mucho mayor que los de la primera. Más del doble, ¿no? Más del doble. Lo que indica que al parecer, vamos a ver si eso es cierto o no, en la primera empresa hay mayor homogeneidad, los datos están más concentrados que en la segunda. Vamos a ver si sí o si no. Bueno, siguiente medida, el rango intercuartílico. Entonces, permítame, aquí yo voy haciendo como una mini lista de cositas que vamos haciendo. Entonces, medidas de variabilidad, y vamos haciendo check, medidas de variabilidad. Entonces, el rango R mayúscula, entonces la primera medida que es el rango R mayúscula, R minúscula a veces, simplemente la fórmula es el máximo X max menos X min, ¿no? Perfecto. Segunda medida, rango intercuartílico. El rango intercuartílico se simboliza con R mayúscula I. R I mayúscula y es simplemente, se define simplemente como Q3 menos Q1. Ja. ¿Cómo así Q3 menos Q1? ¿Y por qué Q3 y por qué Q1? Entonces, la respuesta es la siguiente, mire. El rango es una medida que de alguna manera tiene en cuenta el 100% de las observaciones. ¿Por qué? Porque usted cogió la distancia entre el mínimo y el máximo. Pero como dijimos ahorita, alguien me puede decir, pero Juan Camilo, esa medida es muy sensible a valores extremos, pues porque obvio, usted está cogiendo el mínimo y el máximo, entonces si usted incluye valores extremos en la base de datos, pues el rango se va a afectar muy fácil por esos números. Y tiene toda la razón. Entonces, la solución para que la medida sea más robusta a los valores extremos es considerar los, recuerde, Q, ¿no? Los cuartiles, ¿no? Entonces,
Recuerde que Q3, recuerde que Q3 es simplemente, Q3, perdón, Q3 es ahora estoy muy, no sé por qué estoy tan torcido aquí escribiendo. Q3 es simplemente el percentil 75 y Q1 es el percentil 25. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera estamos quedándonos únicamente con el 50% de los datos centrales de la distribución. Claro, si yo cojo Q3, que es el percentil 75, pues recuerde que es el percentil. El percentil es aquel valor que acumula, en este caso, el 75% de los datos, de los tiempos, de las temperaturas, de los ingresos, de lo que sea. Y si yo le resto Q1, o sea, el percentil 25, entonces me estoy quedando con el 50%, pero de la mitad, ¿no? O sea que el rango intercuartílico es la distancia, es el recorrido que tiene en cuenta el 50% de los datos centrales de la distribución. Es la distancia que hay entre el percentil 25 y el percentil 75. Y de alguna manera, con esa medida quiero cuantificar nuevamente la homogeneidad, la heterogeneidad de los datos, pero basados únicamente en la información disponible en la mitad central del conjunto de datos. ¿Por qué? Pues porque es que el rango es muy sensible a valores extremos. Entonces, las características, pues ya creo que de alguna manera todos las intuyen. Lo primero es que es más robusta frente a valores extremos, obvio. Estoy descartando el 25% inferior y el 25% superior del conjunto de datos. Segundo, tengo exactamente las mismas unidades de medición, o sea que si estoy en minutos, pues en minutos, si estoy en segundos, si estoy en centígrados, centígrados, si estoy en kilogramos, kilogramos. No he transformado las unidades de medición para nada. Y tercero, esta es una de las, digamos, desventajas o de las características de las cuales por qué los rangos no son tan deseables para cuantificar dispersión, y es que me da cuenta de la distancia, bien sea del mínimo al máximo o entre los cuartiles, pero esa distancia no refleja ningún sentido de heterogeneidad o de variabilidad respecto a la tendencia, respecto al promedio o la mediana o la moda. No, simplemente le dice a usted qué tan separados están los datos. Por eso es que esas medidas a veces no se utilizan tanto. Pero bueno, es un buen comienzo, pues. Y entre otras, el rango intercuartílico es un insumo muy importante, lo vamos a ver después. Es un insumo muy importante lo vamos a utilizar muchísimo cuando hagamos, permítame, se lo escribo aquí de una vez, cuando estemos trabajando con un gráfico muy particular que tal vez muchos los han escuchado, se llama diagrama de caja. El diagrama de caja, que lo vamos a ver tal vez la próxima clase o la siguiente, es un dispositivo gráfico que me ayuda a mí a entender cómo se distribuyen los datos. Así que es una estrategia muy poderosa para entender los datos. Entonces el rango intercuartílico va a jugar un papel fundamental, lo vamos a ver en ese momento. Diagrama de caja o en inglés, pues porque obviamente lo vamos a implementar en R, se llama box plot, ¿no? Box plot. Es un diagrama pues que ya tiene más o menos, a ver, esto fue creado en el 60, tiene 60 años más o menos de historia, así que, pero se usa muchísimo, o sea, todo el tiempo se utiliza, es muy importante. O Boxplot. Listo. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, en el ejemplito que veníamos trabajando de las empresas, bueno, vamos a ver si la diferencia entre las magnitudes, entre las distancias, se mantiene trabajando con el 50% de los datos centrales de los tiempos de ejecución de la tarea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cuantificar tanto el percentil 25 como el percentil 75,
que es el Q3, menos el percentil 25, que es el Q1. O sea que en ambos casos usted tiene que calcular los percentiles y hacer la diferencia. Entonces, primero, el cuartil 3, o sea, el percentil 75 en este caso me dio 34.30. Si esto fuera simplemente una medida de localización así nomás, ¿cómo se interpretaría ese 34.30? ¿Qué quiere decir ese 34.30? Entonces, ese 34.30 es el tiempo que acumula el 75% de la información, es decir, el 75% de los empleados en la primera empresa tiene tiempos de ejecución inferiores o iguales a 34.3 minutos. O si usted quiere decirlo de otra manera, el 25% de los empleados de la empresa tiene tiempos superiores de ejecución a 34.3 minutos. Bueno, pero bueno, estamos haciendo la diferencia, ¿no? Estamos calculando el rango intercuartílico. Me da de 1.7 minutos. Es decir, el recorrido, la distancia que existe entre los tiempos, que existe entre el 50% de los tiempos centrales, de los tiempos intermedios de la primera compañía es de 1.7 minutos. Entonces, lo primero que usted debe notar es que mire que respecto al cálculo anterior, este 1.7 es significativamente, sustancialmente inferior al 5.3. Juan Camilo, pero ¿por qué me está dando tan pequeñito respecto al 5.3? Pues claro, estoy mochando, si se quiere, entre comillas, estoy mochándole al rango el 25% inferior y el 25% superior. O sea, me estoy quedando con los tiempos centrales. Me estoy quedando con la sustancia central de la variable, el 50% de los datos intermedios. O sea que de, ahí en el centro de la distribución, ahí en el centro de los tiempos de ejecución en esa primera empresa, esos tiempos están separados por 1.7 minutos. Mientras que en la segunda me da de 3.35. Nuevamente, casi que el doble, ¿no? Eh, pero aquí lo que hay que descatar es que, bueno, primero, ambas medidas, tanto el rango como el rango intercuartílico, están indicando lo mismo, ¿no? Como que hay mayor heterogeneidad en la segunda, ¿no? Los tiempos parecen ser más dispersos en la segunda. El recorrido de los datos, la distancia entre los datos es más grande en la segunda. La distancia entre los tiempos de ejecución es más grande en la segunda. O sea que en la segunda compañía parece ser que hay personas o muy habilidosas o muy lentas para ejecutar el proceso. Mientras que en la primera compañía los tiempos son más consistentes. Listo. Número dos. El rango intercuartílico redujo esas distancias porque ahora estamos trabajando con el 50% de los datos intermedios, como con el centro de la distribución. Pero, bueno, ya ambas medidas nos están orientando a que, al parecer, en la segunda compañía hay como mayor variabilidad. Estamos explorando esto a medida de que vayamos viendo, pero ambas medidas no reflejan, no dan cuenta de la dispersión respecto al promedio, por ejemplo. ¿Qué tan heterogéneos son los datos respecto al promedio? No lo sé. O a la mediana, no lo sé. O a la moda, no lo sé. Simplemente estoy mirando la distancia entre ellos. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la varianza, por ejemplo. Bueno, en términos computacionales, aquí nuevamente como que no voy a entrar en muchos detalles. Nuevamente aquí están los datos de la primera empresa, los datos de la segunda. Y para calcular el rango intercuartílico, mire el truquito. Entonces lo voy a hacer con la primera empresa. Voy a poner aquí rango intercuartílico, simplemente lo voy a poner copiar y lo voy a pegar aquí en R. Obviamente usted tiene todo esto disponible ya en Moodle y yo lo voy a subir igual esta práctica. Mire el truquito. Nosotros ya habíamos visto la función quantile, ¿no? Y la primera observación es, uy, Juan Camilo, ¿y por qué podemos utilizar la función quantile en este caso? Ah, pues porque los datos están brutos, ¿no? Los datos están uno por uno. Los datos no están agrupados en tablas ni nada de eso. Entonces,
perfectamente puedo utilizar la función quantile directamente. Si yo ejecutara lo que tengo ahí sombreado, lo que tengo ahí por dentro, lo cual lo voy a hacer, pero no voy a guardar en el sistema, me dan pues los valores que ya habíamos visto, el 32.6 y el 34.3, mírenlos aquí, el 34.3 y el 32.6, ahí está la diferencia, lo que ya nos había dado 1.7. Entonces les da ahí los dos percentiles, el percentil 25 y el percentil 75, los cuartiles. Si yo quiero la diferencia, Juan Camilo, ¿la puedo escribir a mano? Puedo escribir simplemente, aquí en la consola podría escribir simplemente 34.3 menos 32.6. Sí, claro que sí, de una, 1.7. O, pues usted puede ser más elegante y simplemente escribe diff, ¿no? De diferencia, de difference, ¿no? Eso es un comando extra y le da exactamente lo mismo. Eh, Pilas, no vaya a pensar que este 75, que este 1.7 acumula el 75% o algo así. No, es simplemente que cuando usted hace el diff, ese diff hereda el título del segundo cuartil, ¿no? Del, del tercer cuartil, de hecho. Entonces, no piense que este 75% indica algo o algo así. No, 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 no. Es simplemente que el título que heredó de la operación es el título que está en el segundo componente del objeto. No piense nada más. Ese 1.7, recuerde, hace referencia al 50% de los datos centrales, ¿no? 50%. No se deje confundir por este 75. Bueno, ahí está. Perfecto. Y como usted tiene los datos brutos, pues ahí está. Puede utilizar la función quantile. Juan Camilo, ¿qué pasaría si en lugar de datos brutos tuviera datos agrupados? ¿Qué me tocaría hacer? ¿Podría utilizar quantile? Vimos la clase pasada que no, ¿no? Muy mal utilizar quantile si tiene los datos agrupados. Le toca utilizar esa fórmula que vimos que se basaba en las frecuencias, ¿no? Que, tengo que identificar el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada superará el 75% y luego el límite inferior más la amplitud menos bla, 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 bla. Pilas, si los datos están agrupados, no puede utilizar quantile, no puede, no es correcto. Esa función quantile únicamente está diseñada para datos brutos, para datos brutos. Bueno, listo. Entonces ahora sí viene lo importante en el sentido que, pues ya tenemos una idea de cómo cuantificar la dispersión, pero digamos, la desventaja de estas dos medidas es que no dan cuenta ni de la mediana, ni de la moda, ni nada de eso, porque simplemente le dicen la distancia que hay entre los datos. Ahora, quiero ver, esta es la siguiente pregunta que vamos a responder. Quiero ver qué tan dispersos están los datos respecto al promedio, por ejemplo. Entonces vamos a arrancar por ahí. Quiero ver qué tan concentrados están los datos respecto al promedio. Entonces, en ese sentido, lo primero que usted debe aprender a hacer es a calcular lo que nosotros vamos a llamar la desviación de un dato respecto al promedio. Aquí está, desviación de un dato respecto al promedio. Juan Camilo, ¿por qué me toca arrancar por ahí? Porque yo quiero ver qué tan concentrados están los datos respecto al promedio, la mediana o la medida que usted quiera. Vamos a arrancar respecto al promedio. Entonces, si yo quiero ver qué tan concentrados están los datos respecto al promedio, pues la primera operación aritmética que yo debería hacer es, la voy a simbolizar así, D sub I. D sub I es la distancia, por eso se llama de desviación de distancia, es la distancia que hay entre el dato y el promedio. Entonces, aquí hay varias observaciones. Lo primero es, entre más cerquita estén los datos respecto al promedio, entre más acumulados, entre más concentrados, entre más cercanos, entre, entre más cerca estén los datos respecto al promedio, pues estas distancias van a ser grandes o pequeñas. Esas distancias van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque si los datos están cerquita al promedio, pues esta diferencia va a ser un valor pequeñito. Ahora,
Pueden ocurrir tres cosas. Y se las escribo aquí. Son características que ya de hecho hemos visto antes, pero son obvias, pero permítame, las escribimos. Ustedes le pueden ocurrir tres cosas cuando usted hace esto. O esa diferencia le da menor que cero, o esa diferencia le da igual a cero, o esa diferencia le da mayor que cero. Sí, si esa diferencia es negativa, es porque el dato está antes o después que el promedio. Está antes, ¿no? Es más pequeño que el promedio. Si esa distancia le da exactamente igual a cero, es porque el dato le cae encima del promedio, o sea, le queda igualito al promedio. Pero si esa distancia es positiva, es porque entonces el dato es más grande, es superior al promedio. Entonces, por medio de estas desviaciones, por medio de estas distancias, usted puede cuantificar dónde está localizada la observación. Usted puede saber, el dato es más pequeñito, está a la izquierda, está a la derecha, está encima del promedio. Usted puede saber dónde están los datos. Pero de una vez, y esto sí lo voy a hacer absolutamente rápido porque ya lo hicimos antes, ¿qué pasa? Pues alguien me dice, listo, yo cojo cada dato, le resto el promedio y hago la lista de todas las distancias. Hay unas distancias que van a ser negativas porque los datos están antes del promedio, otras van a ser positivas porque están después y algunas me van a dar aproximadamente cero porque están relativamente iguales al promedio. Entonces alguien me dice, bueno, Juan Camilo, fácil. Si yo quiero cuantificar qué tan cercanos están los datos al promedio y quiero una medida que me diga a mí qué tan homogéneos son los datos respecto al promedio, pues lo que usted debe hacer, pues de alguna manera tiene toda la razón, si usted quiere cuantificar como qué tan homogéneos son los datos respecto al promedio, a ver si están cerquita al promedio o están lejos del promedio, pues fácil, coja todas esas distancias y súmelas. Sume desde el primer dato hasta el último dato todas esas distancias. Es decir, coja la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato del dato menos el promedio. Haga esa sumatoria pues para cuantificar qué tan dispersos son los datos. Y aquí ya alguien me lo dijo, Juan me lo está diciendo, pues sí, eso es una buena idea, pues porque si yo quiero ver qué tan homogéneos son los datos respecto al promedio, si yo me pongo a sumar todas esas distancias, ya que me lo dijo Juan, muchas gracias, Juan me dice, pues buena idea, pero eso siempre, siempre, sin importar la variable, sin importar el tamaño de la muestra, sin importar si lo hago ayer, hoy o mañana, eso siempre da cero. Siempre. Pues porque, claro, el promedio es el centro de gravedad de los datos. Claro, el promedio X barra, nosotros dijimos, es el centro de gravedad de los datos. Es decir, no importa cuál variable sea, no importa si es peso, estatura, temperatura, ingresos, coeficiente intelecto, lo que sea. Si usted coge la suma de las distancias, eso siempre le da cero. O sea que básicamente quedó en las mismas porque, claro, usted sabe qué tan lejos o qué tan cercanos están los datos al promedio, pero a la hora de totalizar, a la hora de, digamos, resumir, se lo voy a escribir aquí, a la hora de totalizar, eso siempre, siempre le va a dar cero. Y entonces aquí es cuando nosotros decimos, bueno, pero si yo quiero una medida de homogeneidad, si yo quiero una medida de qué tan cerquita están los datos al promedio o no, y no puedo sumar, entonces, ¿qué hago?
Entonces aquí viene el siguiente concepto y es el de la solución a esto. Entonces, mire, el problema es que esa suma siempre le da cero, es porque hay unas distancias negativas y otras positivas. Y como el promedio siempre está en toda la mitad, pues es el centro de gravedad, pues la sumatoria siempre me da cero. Pues el problema es que cuando usted hace la suma de esas cantidades negativas y esas cantidades positivas, pues el problema es que se le está cancelando lo negativo con lo positivo. Eso es lo que está pasando. Pues porque el promedio se localiza en toda la mitad. Pero entonces el problema, el problema es que unas distancias son negativas y otras son positivas. Entonces adivine cuál va a ser la solución. Pues la solución es, pues, estoy seguro que aquí ya todo el mundo está pensando en algo y es, pues a ver, si al hacer la suma, si al totalizar eso siempre me da cero, es porque hay algunos que están antes y otros después del promedio, o sea que hay unas cifras negativas, hay otras positivas. Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de ese problema? ¿Cómo hago para poder totalizar sin que eso siempre me dé cero? Pues bueno, aquí es cuando yo pregunto, bueno, cuál es la medida, bueno, cuál es la función en matemáticas, en cálculo? ¿Cuál es la función que, hay varias funciones que hacen eso, pero cuál es la función que todo lo vuelve positivo? ¿Cuál es la función? ¿Por qué? Pues porque yo tengo unas distancias negativas, otras positivas. Entonces ahí, cuando yo totalizo, pues los menos se me cancelan con los más. Entonces ahí como que eso es lo que está causando el problema. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para yo deshacerme de ese problema? Entonces, ¿cuál función en cálculo es la que nosotros tenemos para deshacernos de eso? Entonces, aquí Juan Esteban me hace una sugerencia, lo mismo que, creo que es la misma que me hace Jorge, sí, es exactamente la misma. Jorge y Juan me dicen, pues fácil, el valor absoluto. Excelente observación. El valor absoluto es una medida que todo lo vuelve positivo. Perfecto, esa es una solución. No sumar las distancias así puras, sino sumar el valor absoluto de las distancias. Perfecto, muy buena solución. Lo único malo de esa solución es que las propiedades aritméticas del valor absoluto, las propiedades, digamos, analíticas del valor absoluto no son tan bonitas. Ya se va a dar cuenta a qué me refiero. Aquí Cristian me da la solución perfecta y es elevar al cuadrado. Perfecto. Esa es la solución. En lugar de totalizar las diferencias puras, lo que vamos a hacer es totalizar los cuadrados. Es decir, voy a coger cada dato menos el promedio y en lugar de sacarle valor absoluto, le voy a sacar cuadrado. Y ahí sí voy a sumar. Ahí sí voy a sumar. Entonces, eh, alguien me dice, uy, Juan Camilo, pero es que de pronto elevar al cuadrado, ¿no es más fácil sacar valor absoluto y ya? ¿No es más fácil simplemente pues todo volverlo positivo y listo? Así como sugieren Juan y sugiere Jorge. Y la respuesta de alguna manera sí es más fácil trabajar con el valor absoluto en ese sentido, pero las propiedades del valor absoluto no son tan bonitas como las del cuadrado en términos analíticos. Estoy seguro que si yo le pregunto a usted cuál es la derivada de valor absoluto, la respuesta no es tan inmediata a que si yo le digo cuál es la derivada de x al cuadrado. Estoy seguro que si yo le pregunto a alguien cuál es la derivada de x al cuadrado o cuál es la derivada de valor absoluto de x, la del cuadrado me la dicen de una. A propósito, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Quién la escribe ahí, por favor? La derivada de x al cuadrado, ¿cuál es? De una, ¿no? 2x, perfecto, todo el mundo la escribió. ¿Cuál es la derivada de valor absoluto de x?
es más difícil, ¿no es cierto? Como que uno no la tiene tan, uno no la intuye tan rápido. Entonces, las propiedades, de hecho, Juan tiene aquí un punto. Juan dice error. Sí, error ¿en dónde? En cero, correcto. La derivada de valor absoluto no está definida en cero, sí, señor. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se utiliza más el cuadrado que el valor absoluto. Pero la verdad es que el valor absoluto también se podría usar, no, no hay ningún lío. Bueno, entonces, alguien, alguien totaliza las sumas al cuadrado, pilas, pilas aquí con el orden, ¿no? Aquí la primera operación aritmética, ¿cuál es? ¿Restar, elevar al cuadrado o sumar? Entonces, lo primero que se hace es restar. Luego de restar, ahí sí se elevan las diferencias al cuadrado. Ahí sí. Y al final es que usted suma. O sea, resta, cuadrado, suma. Ese es el orden de las operaciones que estamos haciendo. Entonces alguien me dice, bueno, listo. Listo, ya estoy totalizando varias observaciones. Primero, si usted hace esto, las unidades de medición cambiaron, ¿no? Esto tiene unidades cuadráticas, pilas. ¿Por qué? Porque elevó al cuadrado. Aquí tiene unidades cuadráticas de medición. Número uno. O sea que si tiene kilogramos, ya estos son unidades al cuadrado, o sea, kilogramos al cuadrado. Si tiene metros, metros al cuadrado. Si tiene pesos, pesos al cuadrado. Si tiene dólares, dólares al cuadrado. Bueno, siguiente observación. Alguien me dice, bueno, pero si yo tengo dos conjuntos de datos y un conjunto de datos tiene 10 datos, pero el otro tiene 100, pues no es justo comparar dos sumatorias puras al cuadrado porque en un lado estoy sumando apenas 10 términos y en el otro lado estoy sumando 100. Entonces, es un poco como con lo del promedio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, um, a esta sumatoria hay que hacerle otra cosa extra para poder compararla con entre varios conjuntos de datos, quiero decir. Para hacer eso, lo que uno hace es, yo debería, ojo aquí, yo dividiría a esta sumatoria, luego de hacer la sumatoria, yo debería dividirla entre, adivinen qué es lo más lógico de dividir esta sumatoria. Pues lo más lógico es que si tengo 100 datos por un lado y tengo 10 datos por el otro, pues lo más lógico es dividirla entre el tamaño de la muestra, ¿no? Pues para poder comparar los dos grupos. Eh, pero por una razón técnica que no le puedo explicar sino hasta dentro de un mes y medio larguito, cuando empezamos a ver estudio de poblaciones, no vamos a dividir entre n, sino entre n menos 1. ¿Listo? La razón es una razón práctica de estimación de variabilidad en poblaciones. El nombre técnico es insesgamiento, pero digamos que eso no es tema ahora y lo confundiría más de lo que le podría aportar. Así que básicamente la explicación es la siguiente. Después de sumar, usted tocaría dividir entre n, pero por razones prácticas de estudios de poblaciones, vamos a dividir entre n menos 1 para que la comparación sea justa y sea más, digamos, equilibrada, si se quiere. A esta medida es una de las medidas más típicas en estadística, la vamos a denotar así. S cuadrado, este cuadradito es notaciones simplemente para acordarnos que estamos elevando al cuadrado, o la vamos a escribir así, B minúscula de X. Y el nombre que recibe es el de varianza. Varianza. Y es más, varianza muestral. Esta es la varianza muestral. Esta es la varianza muestral. Esta. La varianza muestral se llama muestral porque se divide entre n menos 1. Si usted dividiera entre n mayúscula,
Bueno, entre N sería una varianza poblacional. Es como si usted tuviera los datos de un censo. Pero bueno, todavía, repito, no le puedo hacer esa explicación, digamos, a fondo porque no hemos visto poblaciones, pero cuando usted divide entre N, o sea, entre el tamaño de la muestra, es porque usted está, entre el tamaño, entre el conjunto de datos, es porque usted está trabajando con una población. Si usted divide entre N-1 es porque está trabajando con una muestra. Se llama varianza muestral o cuasivarianza, así se llama. Varianza muestral o cuasivarianza. Eh, Ahora, esta medida entonces lo que refleja es la dispersión de los datos en unidades cuadráticas respecto al promedio. Así se interpreta esta medida. Esta medida lo que hace es cuantificar qué tan dispersos, qué tan alejados, qué tan diferentes, qué tan heterogéneos son los datos o qué tan volátiles son los datos respecto al promedio. ¿Por qué? Porque usted está cogiendo las diferencias, las eleva al cuadrado, pues para que la suma no siempre le dé cero, luego la suma y al final divide entre n-1, pues para sacar, digamos, el promedio de esas distancias cuadráticas. Entonces, de alguna forma, esta medida lo que hace es cuantificar la heterogeneidad de los datos respecto al promedio, la volatilidad de los datos respecto al promedio. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entre más grande sea la varianza, entre más grande sea el S cuadrado, la cuasivarianza, la varianza muestral, entonces, ¿qué está pasando con la heterogeneidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Entre más grande es la varianza, mire, es muy lógico. Entre más grande es la varianza, ¿es porque las distancias son más grandes o más chiquitas? Ah, es porque las distancias son más grandes. Y si las distancias son más grandes, es porque los datos están más alejados del promedio. O sea que los datos son más heterogéneos. O sea que hay más dispersión. O sea, entre mayor sea la varianza, hay mayor dispersión. Entre más pequeña sea la varianza, hay menor dispersión. Eh, um, es decir, la varianza y la dispersión de los datos son directamente proporcionales. La variabilidad de los datos y la dispersión tiene una relación directa. Entre más grande sea la una, más grande es la otra. Entre más grandes estén, entre más separados estén los datos respecto al promedio, hay mayor heterogeneidad, por lo tanto la varianza va a crecer. ¿Listo? Ahora, usted me dirá, bueno, entiendo como el concepto, lo que estoy cogiendo son las distancias, eh, me tocó elevarlas al cuadrado para que eso no siempre me dé cero, luego las promedié, ¿sí? Me tocó dividirlas entre n-1 pues para que me dé una varianza respecto a la muestra y no a la población, muy bien, pero hay algo aquí incómodo y son las unidades cuadráticas. Y claro, y es que de alguna forma me tocó elevar al cuadrado es para que la sumatoria no siempre se me cancelara. Entonces ahí es cuando viene la solución, ¿no? Entonces si alguien, y esto es como el siguiente paso, esta es la medida número 4. Bueno, la debe haber puesto en otro color, pero bueno. La medida número 5 es, listo, Juan Camilo. Yo ya entiendo que me tocó elevar al cuadrado para que la sumatoria no siempre me diera cero. O sea que la varianza tiene unidades cuadráticas, pero ¿cómo interpreta uno un dólar al cuadrado? Muy berraco. ¿Cómo interpreta uno un grado centígrado al cuadrado? Muy difícil. De pronto un metro al cuadrado uno se lo puede imaginar, ¿no? Pues un metro al cuadrado se ve con un cuadrado. Entonces eso es fácil. Pero ¿cómo interpreta uno un segundo al cuadrado? Muy berraco así. Por eso es que viene la siguiente medida. La siguiente medida se llama desviación estándar. Se llama desviación estándar o desviación típica. Desviación estándar o desviación típica.
así se llama, desviación estándar o desviación típica. La desviación estándar o la desviación típica son la misma cosa. No me va a decir, no, Juan Camilo, nunca vimos la desviación típica. Sí la vimos, es la misma que desviación estándar. Eh, muestral, obvio, muestral, porque nuestro insumo va a ser la varianza muestral. Primero, ¿cómo se simboliza? Se simboliza así, con la letra S, sin el cuadrado. O, si usted quiere, le puede poner así, DE, de desviación estándar de X. Cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Y en qué consiste? Pues la verdad es que si el problema son las unidades cuadráticas, pues ¿cuál es la forma de volver a las unidades originales? ¿Cuál será la forma, la operación aritmética? ¿Cuál es la operación matemática que me permite a mí volver en sentido contrario a las unidades de medición originales? Pues muy fácil, ¿no? Pues si el problema es el cuadrado, pues ¿qué hago? Pues la raíz. Exacto, ya Cristian me lo dice, gracias Cristian. Pues coja la varianza y sáquele la raíz cuadrada. Ahí está. Esta es la varianza de X. Pues bueno, yo lo escribí así, si usted lo quiere escribir así con la S, también se puede, ¿no? Entonces, la varianza es la raíz positiva, pues porque recuerde que cuando usted saca la raíz le puede dar positivo o negativo, ¿no? Es la raíz positiva de la varianza. Esta ya tiene unidades, esta ya tiene unidades, digamos, las unidades lineales, así se escribe, unidades originales. Ya son las unidades originales. Si es metros, metros, si es eh, dólares, dólares, si es kilogramos, kilogramos, si es, bueno, súper. Entonces, esta medida es la que usualmente uno reporta en sus informes, pues porque es la medida que tiene unidades de verdad, como las unidades de objeto de estudio. Pero mire que como la desviación, como la raíz cuadrada es una función, pues yo no sé si usted ha visto cálculo o no, asumo que sí. En cálculo, esta es una función eh, creciente, estrictamente creciente, entonces la proporcionalidad no se altera. Es decir, entre mayor sea la desviación estándar, la interpretación es la misma. Entre más grande sea la desviación estándar, más grande va a ser la dispersión. O sea, la proporcionalidad no va a cambiar. Es decir, la desviación estándar y la varianza miden lo mismo, la heterogeneidad de los datos respecto al promedio. La desviación estándar y la varianza tienen el mismo propósito, decirle qué tan volátiles, qué tan dispersos, qué tan heterogéneos son los datos respecto al promedio. Punto. Entre más grande sea la una, más grande será la otra. Entre más pequeña sea la una, más pequeña será la otra. ¿Listo? Entonces, si a usted le piden cuantificar qué tan volátil es una característica respecto al promedio, qué tan variable es una característica respecto al promedio, usted tiene dos opciones, la varianza y la desviación estándar. Solamente que la desviación estándar está en las unidades de verdad, en las unidades originales. Por eso es que a mí me gusta mucho más esta. Y ambas son directamente proporcionales al grado de dispersión de los datos. Punto. Ahora, eh, una vez usted calculó, hay unas propiedades que no hemos mencionado, pero ahorita las vamos a ver. Una vez usted calculó la desviación estándar, ya ahorita lo hacemos en un ejemplo aplicado, eh, sucede que, y esta sería como nuestra sexta medida, supongamos que la desviación estándar me da, no sé, me voy a inventar un número, me da 1, me da 2, me da 100, me da 20. A ver, ¿ese número es grande o es pequeño? ¿Será que si la desviación estándar es de 2 o de 3 o de 4 o de 5 o de 100 o de 1000, ese valor es grande o ese es un valor pequeño? Así es que nace la última medida con la que quiero que nos familiaricemos. Esa medida se llama coeficiente de variación.
El coeficiente de variación es una medida de dispersión nuevamente, pero surge como necesidad de saber si un valor es grande o pequeño en unidades estándar. Me explico. Si la desviación estándar me da de 1.7, pues yo ya les he dicho, entre más grande sea la desviación estándar, pues hay mayor dispersión. O sea, ¿ese 1.7 es grande o pequeño? Bueno, me toca poner un punto de comparación. Por eso es que se calcula el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo vamos a simbolizar así, con, con la sigla CB, CB de X, si usted quiere. Y la definición es muy sencilla, y es el valor absoluto de la desviación estándar sobre el promedio. ¿Para qué hago eso? Pues claro, estoy comparando el tamaño de la desviación estándar respecto al promedio para saber si la desviación estándar es grande o pequeña. Es que es como si yo le dijera, bueno, mire este muñequito. ¿Este muñequito es grande o es pequeño? Bueno, ¿por qué? Pues porque a mí la desviación estándar me dio 1.7. 1.7 dólares, listo, US. Entonces, la variabilidad respecto al promedio de los ingresos o de las utilidades o de las pérdidas o de lo que sea, ¿es grande o pequeña? La volatilidad es grande o pequeña. Este 1.7 dólares es un valor grande o pequeño. Bueno, pero depende, ¿no? Depende con qué lo esté comparando. Entonces, este muñequito es grande o pequeño, pero depende de con qué lo esté comparando usted. Si lo está comparando con otro objeto, digamos, si lo estoy comparando con, a mí el ejemplo que me acuerdo tanto, si usted lo está comparando con este árbol grandote, pues es un valor chiquitico. Pero si lo está comparando con esta florecita, bueno, esto no parece una flor, pero entonces es un valor grande. Entonces depende de con qué lo esté comparando. Aquí el punto de comparación es el promedio. Entonces el coeficiente de variación es un esfuerzo de los estadísticos, es un esfuerzo de los analistas por saber si la desviación estándar es grande o pequeña, por saber si ese valor 1.7 es grande o pequeño. Entonces, bueno, las unidades de medición se cancelan. Mire que la desviación estándar está en las unidades de la variable, en las unidades lineales, en las unidades originales. La del promedio también. O sea que las unidades de medición se cancelan, así que esta es una medida adimensional. No tiene unidades de medición, adimensional. Es una cantidad relativa. ¿Por qué? No tiene unidades de medición. No tiene unidades de medición. Se la pongo aquí. No unidades. Se cancelan las unidades. Unidades. O sea que si usted quiere multiplicarlo por 100 y expresarlo en porcentaje, lo puede hacer. Y aquí la cuestión es, bueno, listo, ya lo hice. Entonces, los rangos para reportar esto es lo siguiente. Si el coeficiente de variación le da entre 0 y 5%, usted tiene una baja dispersión respecto al promedio. Si usted tiene entre 5 y 15, esta es una dispersión moderada. Y si usted tiene de 15 en adelante, esto es digamos de aquí hasta infinito, esto es una dispersión alta. Respecto al promedio, pilas. ¿Por qué? Pues porque el punto de comparación es el promedio, ¿no? Respecto al promedio, respecto a la media. Entonces, así es que se interpreta este valor. O sea que para saber si la variabilidad es alta o baja, si la heterogeneidad es alta o baja, si la dispersión, la volatilidad es alta o baja, pues ya usted sabe como el caminito, ¿no? El caminito es, bueno, calculemos la varianza. Pero la varianza tiene unidades cuadráticas. Listo.
Entonces, saquémosle la raíz a ese valor. Eso me da la desviación estándar, perfecto. Eso tiene las unidades originales de medición, todo perfecto. Pero para saber si esa medida es alta o baja, usted calcula el coeficiente de variación dividiendo entre el promedio y lo puede expresar en porcentaje. Entonces, dependiendo de qué porcentaje le dé, pues ahí usted sabe cómo interpretarlo. ¿Listo? Y esta es una dispersión respecto al promedio. Juan Camilo, ¿podría hacer lo mismo respecto a la mediana? Claro que podría. ¿Podría hacer lo mismo respecto a, digamos, en valor absoluto? Claro que podría. Solamente que estas son las medidas más típicas, es como las que tienen las propiedades aritméticas y las propiedades matemáticas más claras y más fáciles de manejar. Esto es respecto al promedio, ¿listo? Y si usted quiere respecto a la mediana, hágale, lo podría hacer. Si usted quiere respecto a la moda, podría hacerlo inclusive. Lo más típico de hacer es respecto a la media. Bueno, eh, no quiero ver a nadie, esto siempre lo digo y siempre alguien se equivoca, pero bueno, no quiero ver a nadie, digamos, diciendo que el coeficiente de variación tiene unidades cuadráticas. Falso, ¿no? Se cancelan las unidades, no hay unidades de medición. Eh, como que no es que la varianza sea peor o mejor que el coeficiente de variación, no, son medidas, son tres medidas. O sea, usted arranca con la varianza, la desviación y luego el coeficiente de variación, pero todos son la misma cosa, sino con una pequeña transformación. ¿Que cuál se interpreta comúnmente? Pues bueno, el coeficiente de variación, porque es como la que tiene los rangos más establecidos. La desviación estándar también se interpreta a veces, eh, pero es que tiene unidades originales. Entonces, para saber si es grande o pequeña esa unidad, esa cantidad, pues uno hace la cantidad relativa. Bueno, eh, y hay un montón de propiedades que vamos a ir explorando, de hecho, poco a poco, pero pues ya esto es lo que usted debería saber. Eh, um, bueno, entonces, digamos que de alguna manera ya cubrimos casi que todas las notas de clase, solamente me faltan las propiedades matemáticas, esas las vamos a hacer al final. De la varianza, ya usted sabe, cuando divide por n, recuerde, la varianza cuando usted divide por n se llama varianza poblacional. Cuando usted divide entre n menos 1, se llama varianza muestral, cuasi varianza, y es más, tiene otro nombre, se me había olvidado decirle, varianza corregida, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que como casi siempre trabajamos con muestras, yo simplemente le digo varianza y ya. Divida por n cuando sea una población, cuando usted tenga los datos de un censo. Si no, de una con n menos 1. De hecho, en R viene implementada por defecto la de n-1. En Python usted tiene que decirle cuál. Eh, um, ya sabemos que es directamente proporcional a la dispersión de los datos. Entonces, cuando la varianza es pequeña, la dispersión es baja, o sea, los datos son homogéneos respecto al promedio, o sea, están concentrados alrededor del promedio. Cuando la varianza es grande, sucede lo contrario, o sea, los datos son heterogéneos respecto al promedio. No a la mediana, no a la moda, al promedio. Entonces, obviamente, entre más pequeña sea la varianza, es porque los datos son más representativos, es porque la media, el promedio es más representativo del conjunto de datos. Está más, digamos, ligado, centrado, concentrado con los datos. Perfecto. Ya vimos las características. De la más importante es que las unidades están al cuadrado, la relación entre la varianza y la dispersión es directa. Y pilas, es sensible, esto no lo dijimos, es sensible a datos atípicos. Es decir, si usted coge en su conjunto de datos y por alguna razón incluye o tiene un valor extremo, un valor muy grande o muy pequeño, la varianza, ¡pum!, estalla de una, se incrementa rápido. Bueno, hay algunas propiedades matemáticas que vamos a ver ahorita, como hay unas propiedades que son importantísimas en términos matemáticos que vamos a ver, pero primero hagamos un ejemplito como para que usted se familiarice más con el concepto.
Entonces, mire, este ejemplo a mí como me gusta. Es un ejemplo de juguete, en inglés les dicen toy examples. Es un ejemplo de juguete, pero es un ejemplo de juguete muy diciente. Entonces, mire, eh, es un ejemplo que uno nunca ve en un caso real, pues porque en un caso real usted casi muy rara vez tiene apenas 5 daticos, pero es un ejemplo con el que usted entiende el concepto. ¿Listo? Entonces, mire este ejemplo. Tiene 3 conjuntos de datos. 50, mire, 50, 50, 50, 50. Otro, 45, 50, 55, 47, 53. Y otro, 3, 97, 10, 105 y 35. Haga de cuenta que, bueno, yo sé que aquí hay una calificación de 105. Haga de cuenta que son calificaciones. Tiene 3 estudiantes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, y son calificaciones. Digamos, yo sé que aquí las calificaciones son sobre 100. Aquí este estudiante le sacó 105 por una bonificación o lo que usted quiera. Entonces, si fuéramos a dar una beca o si fuéramos a dar un reconocimiento, ¿a quién se lo damos? Entonces, fíjese que los 3 conjuntos de datos, esto es lo que me gusta de este ejemplo, mire que tienen el mismo promedio, 50, 50, 50. Es decir, si yo sumo y divido entre 4, el promedio me da lo mismo en todos los casos. Y de hecho, mírelo aquí. Aquí está hecho en R. Aquí están los datos. Este rep, no sé si esta instrucción ya la hemos visto antes, creo que sí. Este rep es de repetir, ¿no? De repetition, de hecho. O repeat o lo que sea. Aquí usted está repitiendo el 55 veces. Juan Camilo hubiera podido escribir concatenar 50, 50, 50, 50, sí, lo mismo. Listo. Y mire que si usted saca el promedio, en todos los casos le da 50. O sea que la tendencia de los 3 conjuntos de datos es la misma. La tendencia, perdón, de esos 3 conjuntos de datos es exactamente la misma cosa. O sea que si fueran estudiantes, ¿a quién le damos el reconocimiento? ¿Cuál fue más consistente? ¿Cuál fue más estable? ¿Cuál fue menos volátil? ¿Cuál fue más homogéneo? ¿Cuál fue más, digamos, constante, si se quiere? Pues claramente, si fuera en términos del promedio, no tendríamos cómo asignar la beca, pues porque los 3 ya tienen el mismo promedio, ¿no? 50, 50, 50. Entonces, todo está en términos de la variabilidad. El primer conjunto de datos es mucho menos variable. ¿Por qué? Pues porque mire que siempre fue cero, ¿no? La variabilidad es cero. Todos los datos son lo mismo, 50, 50, 50, 50. La varianza me da cero. No hay varianza, no hay variabilidad. Todos los datos son iguales. El siguiente conjunto de datos es un poquitico más variable. Porque mire, la varianza me da 17. ¿17 qué? 17 puntos al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos unidades cuadráticas, ¿no? Puntos al cuadrado. Mientras que el tercer conjunto de datos tiene 2317. Es muchísimo más variable, ¿no? Tengo notas de 3 punticos y notas de 105, o sea, como en uno apenas marcó el cuestionario y en el otro sacó todo perfecto. Entonces, claramente el último es mucho más volátil, el último es mucho más variable, más heterogéneo respecto al promedio. Claro, mire que los datos están mucho más alejados del 50. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la intención de este ejemplo? La intención de este ejemplo es que usted diga, tengo 3 conjuntos de datos con la misma tendencia central, 50, pero representan cosas escenarios, representan situaciones totalmente diferentes. Por eso yo les decía que si usted no calcula la varianza, estaría diciendo de alguna manera mentiras cuando usted reporta los resultados. ¿Por qué? Pues porque si alguien solamente reporta el promedio, pues alguien que no sepa de estos métodos cuantitativos va a decir, no, pues en los 3 conjuntos de datos todo es igual. Mire que todos tienen la misma tendencia, o sea que los 3 conjuntos de datos son igualitos. O sea, como que
el fenómeno se comporta de la misma manera en los tres conjuntos de datos. Y muy falso, ¿no? Además de reportar la tendencia, tengo que reportar la variabilidad de los datos. El primer escenario es muy homogéneo, es absolutamente homogéneo. El último escenario es muy homogéneo, muy heterogéneo, perdón, muy heterogéneo. Por eso es que reportar la varianza es bien importante. Ahora, Juan Camilo, ¿cómo obtuvo este 0? ¿Cómo obtuvo este 17? ¿Cómo estuvo? Bueno, ya usted sabe la fórmula. La fórmula es muy sencilla. ¿Cómo se hace? Cada dato menos el promedio. Primer dato menos el promedio, segundo dato menos el promedio, tercer dato menos el promedio, cuarto dato menos el promedio, quinto dato menos el promedio, bla, 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 bla. Luego de que calcula las distancias, ahí sí las eleva al cuadrado. Luego totaliza y al final sí divide, ¿no? Es el orden. Resta, cuadrado, suma, división. Resta, cuadrado, suma, división. Ese es el orden en el que uno hace las operaciones. Bueno, ahora en R, la verdad sea dicha, todo eso ya está hechecito. Mire, existe la función var, ¿no? Esta función var es una función que ya está, que ya le hace esas operaciones de una. eh, y es una operación que ya divide entre n-1. O sea, por defecto, var divide entre n-1. Ah, y aquí Andrés en el chat está haciendo un comentario, una contribución bien importante y es, Juan Camilo, los cálculos son igualitos para datos agrupados y brutos y creo que ya Andrés me lo está preguntando porque está intuyendo la respuesta y es no. Esto es para datos agrupados. Gracias por el comentario. Los cálculos para datos brutos es diferente. Ya ahorita los vamos a ver. Estas funciones, estas rutinas, esta rutina var es una rutina que usted puede utilizar si los datos están sin procesar, si están brutos, sin una tabla, sin uno por uno. Bueno, bueno, el boxplot todavía no lo vamos a ver, lo haremos después. Quisiera entonces, antes de continuar, quisiera entonces, a ver si... quisiera entonces que jugáramos un poquito con los datos de las empresas, antes de continuar con lo de los datos agrupados. Y es, listo, con los rangos ya fuimos intuyendo que la empresa número uno era más consistente, o sea, como que los datos mostraban que eh, la efectividad o la eficiencia de los empleados era mayor en la primera empresa o era menos variable en la primera empresa, debería yo decir. Vamos a ver qué pasa con la varianza. Entonces, bueno, para eso voy a coger los datos de la segunda empresa, los voy a pegar también y vamos a calcular la varianza en ambos casos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a poner aquí los datos de la empresa 2 y los voy a correr. Entonces, ahí ya están, los voy a correr. Esta práctica yo se la voy a dejar en Moodle, no se preocupe. Entonces, bueno, los rangos ya nos mostraron que la primera empresa era más consistente, la primera empresa tenía menores distancias, o sea, menor heterogeneidad. Vamos a ver en promedio cuál es mejor. Vamos a ver. Entonces, el promedio de ambas empresas, vamos a verlo. Voy a limpiar la consola. Entonces, hagamos empresa número 1. Entonces, min. ¿Por qué puedo utilizar min? Porque tengo los datos brutos. Entonces, de X1. Aquí está. En promedio, en la primera compañía se tienden a demorar 33 minutos realizando la tarea. Vamos a ver en la segunda. Min de X2. 33.5 también. O sea que mire que es exactamente el mismo caso que estábamos examinando ahorita. Promedios igualitos, pero ¿será que son iguales de consistentes? Por eso es que, por exactamente esta razón, es que reportar únicamente el promedio está mal. ¿Por qué? Porque si yo reporto únicamente el promedio, estoy mintiendo intencionalmente. ¿Por qué? Pues porque solamente reportando el promedio estaría dando una idea falsa de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si alguien solamente ve el promedio va a decir, no, mire que en promedio ambas compañías tienen la misma, se demoran lo mismo ejecutando la tarea. O sea que los
Los empleados en las dos compañías tienen los mismos skills, tienen las mismas habilidades. Y no, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a calcular la varianza de ambas compañías. Entonces vamos a poner aquí var de x1, varianza. Vamos a poner aquí varianza. Varianza. Entonces voy a ponerle aquí var de x1. Aquí está. 291. 291 minutos al cuadrado. No te recuerde que la varianza tiene unidades cuadráticas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la segunda. Yo intuyo en este momento que en la segunda la varianza tiene que ser mayor. ¿Y por qué intuyo eso? Porque los rangos me estaban dando mayores, ¿no? Entonces vamos a ver en ambos casos, tanto rango como rango intercuartílico. Vamos a verlo. Uf, perfecto. Este es el ejemplo perfecto donde tengo dos conjuntos de datos con la misma tendencia, pero diferentísima variabilidad, ¿no? La primera compañía presenta mayor, de alguna forma, mayor eficacia porque, claro, a pesar de que tenga el mismo promedio de las dos, entre las dos sean el mismo promedio, media hora, 33 minutos, los empleados en la primera compañía están más cercanos al promedio. ¿Por qué? La varianza es de 2.91 minutos al cuadrado, mientras que en la segunda es de 14 minutos, o sea, casi que 5 veces mayor, ¿no? O sea, en la segunda compañía los tiempos son mucho más variables. Hay individuos con habilidades muy malas para hacer la tarea, que se demoran muchísimo, o individuos muy buenos haciendo la tarea que se demoran muy poquito. O sea, es más volátil el tiempo en la segunda compañía. Bueno, veamos estos resultados. Veamos la desviación estándar de ambas compañías. Desviación típica o estándar. Estas son unidades lineales o unidades originales. Entonces aquí en R la forma de hacerla es muy sencilla. Usted puede escribir SD. SD significa Standard Deviation, ¿no? Entonces va a poner X1 de la primera compañía y SD de la segunda. SD de X2. Listo. Vamos a ver qué nos da. Vamos a ejecutar las dos cosas. Pues claramente es lo mismo que la varianza, solamente que ahora voy a tener unidades en minutos. Bueno, perfecto. Entonces, mire, en la primera compañía tengo una desviación estándar, una variabilidad de 1.7 minutos, o sea, unidades originales minutos, mientras que en la segunda es casi del doble. Bueno, de hecho, sí, 7 y 7, 14, sí, más, de hecho un poco más del doble, de 3.7 minutos, lo que indica que los empleados en la primera son mucho más consistentes, mucho más eficaces, mucho más concentrados, homogéneos respecto a la tendencia promedio que es de 33 minutos. Mientras que en la segunda, los individuos son mucho más variables, mucho menos consistentes, mucho más heterogéneos, unos muy capacitados, unos menos capacitados respecto a la elaboración de la tarea, porque la variabilidad es casi del doble, ¿no? Respecto a la primera. Muy bien. Ahora, Juan Camilo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Raíz cuadrada de SQRT de square root, ¿no? Raíz cuadrada de la varianza de X1, ¿me funciona también? SQRT de la varianza, ¿me funcionaría? Vamos a verlo. Ajá, 1.7, lo mismo, ¿no? O sea, usted puede usar, cuando tiene los datos brutos, usted puede usar SD o puede utilizar raíz cuadrada de la varianza. Es lo mismo, ¿no? Mire que le da exactamente los mismos resultados. O sea que si usted hubiera querido, lo hubiera podido hacer de esa manera también. Es lo mismo. Eso es lo mismo. Raíz cuadrada de la varianza o directamente la desviación estándar. Usted decide. Standard deviation. Listo. Ahora veamos el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, tengo que escribirlo bien. Variación, listo. El coeficiente de variación, que no tiene unidades de medición, es una medida relativa, es una medida adimensional,
slash adimensional. Es una medida que no tiene unidades de medición. Es una medida que compara a dimensional. Es una medida que compara la desviación estándar con el promedio. En R no existe como una rutina que lo haga automáticamente, usted tiene que hacerlo manual, entre comillas, entonces usted puede escribir simplemente, bueno, valor absoluto, o sea, abs de valor absoluto, absolute value, de desviación estándar, ¿no? Entonces, SD de X1, perdón, SD de X1, y todo dividido entre el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Min, ¿no? Entonces, ¿podría escribir 33.5? Sí, pero me gusta más elegante, me gusta min de X1. Listo, ahí está. Juan Camilo, ¿importa si pongo un espacio o no pongo? No, eso no interesa. Si usted quiere dejarlo así, sin espacio, déjelo sin espacio. Si quiere dejarle espacio o 3 espacios, no importa. Y si quiere, multiplique por 100 para que le quede en porcentaje. A mí me gusta así. Y es más, a mí me gusta poner el porcentaje al principio, se ve más bonito. Si quiere ponerlo al final, hágale, no es lo mismo. La multiplicación es conmutativa. Listo. Vamos a ver cuánto me da. Voy a limpiar la consola. Ya intuimos que tiene que pasar. Vamos a ver qué sucede. Me da un coeficiente de variación del 5%, o sea que es una variabilidad, bueno, siendo estrictos, intermedia, pues porque se me pasó del 5, ¿no? Mire la interpretación que nosotros dimos. Si está entre 5 y 15 es moderada, intermedia. Pero como está tan cercana al 5, puedo decir también que es baja, ¿listo? Pues ¿por qué? Pues porque trabajando con un decimal me da de 5.0, bueno, 5.1, si aproximo al siguiente. Baja o intermedia, si usted quiere. Siendo estricto sería intermedia. ¿Qué pasará con la segunda compañía? Pues aquí simplemente copio, control C, control B, cambio aquí el 1 por el 2. Vamos a ver, ¿será que me va a dar menor que 5? ¿Me va a dar alrededor de 5 o mucho mayor que 5? Vamos a ver cuánto me da. Mire, me da una variabilidad del doble, de 11.3. O sea que mientras que la primera compañía tiene una variabilidad intermedia que tiende a ser baja, la segunda compañía tiene una variabilidad del doble, de hecho un poco más del doble, que claramente es moderada. Entonces la dispersión de los tiempos de la segunda compañía son moderados, la heterogeneidad es moderada, intermedia, respecto al tiempo promedio de ejecución. Mientras que en la primera, no, en la primera tiende a ser baja, es casi que la mitad de lo de la segunda, lo que implica que en la primera compañía tienden a ser más efectivos. Y listo. Esa es, esa es, esas son las medidas de variabilidad. Rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y así se hace. Y lo que hemos aprendido a hacer en este momento en la clase de hoy es hacer el cálculo con valores brutos, con datos sin agrupar, sin datos sin agrupar. ¿Cómo se hace con datos agrupados? Lo vamos a ver ahorita. Bueno, creo que ya de pronto la próxima clase. Pero pilas, estas funciones, la de SD, Standard Deviation, la de bar, la de lo que vimos hoy, sirve para datos brutos, para datos brutos. Bueno, ¿qué más quisiera decirle hoy? Hay unas propiedades, la varianza tiene unas propiedades aritméticas muy bonitas. Por eso es que es una medida tan popular. Entonces, vamos a ir sobre esas propiedades. Si usted conoce las propiedades de la varianza, pues ya conoce las propiedades tanto de la desviación estándar como el coeficiente de variación, porque la desviación estándar es básicamente la raíz de la varianza. Y si usted conoce la varianza, pues ya conoce la desviación estándar. Y si ya conoce la desviación estándar, pues ya conoce el coeficiente de variación. Entonces, si examinamos las propiedades de la varianza, pues la verdad sea dicha, es suficiente porque con las otras medidas es lo mismo, solamente que pues le saca raíz y ya. O lo divide entre el promedio y ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero,
claramente la varianza siempre es positiva. O sea, la varianza nunca le puede dar negativa. ¿Por qué? Porque la varianza viene de valores al cuadrado. Si usted recuerda, cuando calculamos la varianza la calculamos elevando al cuadrado y luego sumando. Claro, nosotros lo que hicimos fue, es más, permítame lo hago, eso me parece muy importante. Mire, la varianza fue, esto es algo que uno hace una vez en la vida y ya. Es, claro, yo le dije a usted, mire, la varianza en R se calcula así, bar, y listo, y le da 2.91, listo. Pero lo que hizo el computador por usted, ¿qué fue? Fue coger cada dato de la base de datos, mírelo, todos estos 7 datos, le restó el promedio menos el min de X1, menos el promedio. Luego de restar el promedio, ¿qué hizo? Elevar al cuadrado, elevar al cuadrado. Luego de elevar al cuadrado, ¿qué hizo? Ahí sí sumé. Y después de sumar, ¿qué hizo? Dividir entre 6 o entre 7. Ah, bueno, como es una muestra, sería dividir entre 6, ¿no? Bueno, recordemos que la longitud, la cantidad de datos en un objeto es length, ¿no? Entonces pongo length de x1 menos 1. Esto fue lo que hizo el computador. Pues claro, yo lo escribí largo, ¿no? Yo lo escribí como paso a paso, como que cada dato cada dato menos el promedio. Listo. Luego elevar al cuadrado. Listo. Luego sí sumo. Y al final sí divido entre 6, ¿no? Mire que si yo llegara a ejecutar esto únicamente, esto me tiene que dar 6. Claro, length me da 7, 7 menos 1, 6. Listo. Y eso, todo esto, sí me da el 2.91. Perfecto. Juan Camilo, ¿es mejor hacerlo con bar o es mejor hacerlo largo? Pues hágalo con bar, pues. ¿Para qué se va a poner a hacer toda esta cosa larga? Es simplemente para que usted vea el orden de las operaciones. Muchas veces, esto es, digamos, una de las ventajas de utilizar computador, es que muchas veces uno se enfrasca en la rutina computacional, es decir, uno dice, eso es bar y ya. Pero cuando uno está empezando, si uno no tiene claro qué es lo que hace el computador, corre el riesgo de que el computador se vuelva más inteligente que usted. ¿Por qué? Pues porque usted simplemente escribe bar, pero al escribir bar usted no sabe lo que realmente está haciendo. Entonces es bueno hacer estos ejercicios para uno estar seguro de lo que está haciendo uno. Entonces, esa varianza, como viene de unidad, de sumar cosas al cuadrado, jamás le va a dar negativa. La varianza jamás le va a dar negativa. Si una varianza le da negativa es porque hizo algo mal. Listo. Siguiente. Si usted tiene una variable y todos los individuos en esa variable le responden lo mismo, la varianza le da 0. Claro, es lo que nos pasó aquí, ¿no? Si usted tiene unos datos y todos son 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, ¿hay variabilidad? No. O sea que la varianza le tiene que dar 0. Y si la varianza le da 0, entonces, pues mire, esto era lo que yo le decía hace un segundo. Sí, si la varianza le da 0, si ese cuadrado le da 0, entonces necesariamente la desviación estándar también le va a dar 0, ¿no? Pues ¿por qué? Porque la raíz de 0 es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí pasa algo con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación le va a quedar, le va a quedar indeterminado, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a quedar, no, depende. No le queda indeterminado, le queda indeterminado si le da 0. Le va a dar 0 si el promedio es diferente de 0, si no le queda una indeterminación. Y le queda indeterminado, indeterminado, y le queda indeterminado si el promedio es 0. Por eso yo le decía que si usted conoce las propiedades de la varianza, pues ya lo conoce todo. Claro, si la variabilidad es 0, pues en unidades lineales, pues le vuelve a dar 0, obvio, pues porque la raíz de 0 es 0.
Y si usted divide entre el promedio, si el promedio es diferente de 0, entonces le vuelve a dar 0 el coeficiente de variación y le da indeterminado si el promedio fuera 0, porque le va a quedar algo de la forma 0/0. Pero bueno, digamos que eso es un tecnicismo ahí que no es importante ahora. Entonces, en resumen, la varianza siempre le da positiva y le da mínimo 0. Mínimo 0. Y le da 0 cuando usted tiene una constante, es decir, eh, cuando usted tiene una variable en la que todos los individuos dicen lo mismo. Y es muy fácil de demostrar, de hecho, porque mmm, simplemente le va a quedar la sumatoria de xy menos x barra todo al cuadrado. Si las xy son todas iguales acá, entonces le va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta n, de k menos el promedio, pero es que el promedio de una constante también es la constante. Entonces eso siempre le queda k menos k le da 0, entonces le queda la sumatoria de ceros al cuadrado, y la sumatoria de ceros al cuadrado pues le da n veces la sumatoria de 0 al cuadrado, y n por 0 al cuadrado pues le da 0. Esta es como la demostración, pero bueno, digamos que eso es lo de menos. Lo importante es saber entenderlo, ¿no? Si yo tengo todos los valores constantes, pues no hay variabilidad, o sea que la variabilidad siempre es 0. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy trabajamos con todas las medidas de variabilidad más relevantes. Trabajamos con el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Aprendimos a interpretar todas las medidas, que los rangos miden distancias en unidades originales, la varianza se mide en unidades cuadráticas, la desviación estándar en unidades lineales nuevamente, y el coeficiente de variación es adimensional. Vimos que todas las medidas son directamente proporcionales a la dispersión o la variabilidad, es decir, a medida que aumenta la variabilidad, aumentan esas medidas. Y aprendimos a interpretarlas, ¿no? El sentido práctico en el términos de los tiempos, en ese ejemplo chiquito, o en el término de las calificaciones, lo vimos ahí con el conjunto de datos 1, 2 y 3. Y aprendimos a hacer la implementación computacional para datos brutos, para datos sin agrupar. La próxima clase lo vamos a hacer para datos agrupados. Y vimos como apenas un par de propiedades. La próxima arranco con las propiedades 3 a 4, y vamos a hacer más ejemplos. Ya con esto pueden, digamos, de alguna manera abordar casi que todo el taller número 4, salvo un par de cositas. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar con las propiedades y vamos a trabajar con datos agrupados. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima. Así que